Miriam, cumplir con el tiempo, ¿no? Quizá como yo empiezo, salvo otra opinión, no sé, alguna de ustedes podría indicarme el tiempo 3 minutos antes, como nos han indicado, para que yo pare, porque pues siempre uno se entusiasma y entonces y es bueno que alguien nos llame la atención. Sí. Y con relación a esta Doctor, dificultad. Sí, a ver, creo que es Alejandro. soy Alejandro. Si quiere, yo me hago Sí, cargo de ello, doctor. Yo indico los tiempos. ok, perfecto, sí, esa sería una gran ayuda. Sí. Muy bien. Ujú. Sí, para cumplir, porque el programa es apretado, sigue después ya otra mesa, Ujú. más antes una conferencia, etcétera, ¿no? Sí, Sí, es frustrante, pero pues así son las reglas. Nosotros lo hemos hecho en otras circunstancias y y es tan necesario también, aunque sea brevemente, escucharnos. Es muy importante eso. sí. Sí. Bueno, ¿les parece si damos inicio? Les voy a pedir a todos, a todas, que cierren micrófonos y cierren cámaras, por favor, porque estamos saturando un poquito la plataforma. Ahorita que comencemos con el doctor Abilio, bueno, él sí puede encender su cámara, no sé si vaya a compartir alguna presentación, micrófono y No. demás, para procurar que él no tenga ninguna interferencia en su presentación. Entonces, bueno, damos comienzo. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión matutina de este miércoles 18 de agosto del Congreso sobre Especialidades. El simposio se denomina Espacialidades Emergentes, Situacionales y Transicionales, y el grupo de ponencias aborda distintos aspectos y en distintos, digamos, espacios y lugares, en distintas prácticas culturales, etcétera. La primera ponencia me toca a mí, entonces pasaré rápidamente a exponerla. En primer lugar, quisiera agradecer a la UAP y a las instituciones que están comprometidas con estos congresos por posibilitar el diálogo, la conversación y, si es posible, el debate sobre estas problemáticas que son muy fundamentales. Mi trabajo refiere muy específicamente a una parcela muy pequeña de lo que es la sindemia producida por el COVID. Eh, no trabajo las cuestiones de temporalidad, por ejemplo, las situaciones de inminencia, de falta de hitos, etcétera, y me circunscribo a lo que es la habitación de la contingencia a partir del confinamiento. Para ello utilizo específicamente la propuesta de Erving Goffman y quisiera que quede bastante claro que es el sujeto humano, el ser social, pero también corporal, psicosocial, cultural, el que es objeto, digamos, de interpelación por la crisis sanitaria y el confinamiento en especial. Goffman señala algo que es muy importante retener. Dice que cuando el individuo se presenta ante otros, su actuación tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, tanto más en realidad de lo que hace en su conducta en general. Ante otros, entonces, puntualiza, realza, etcétera, los valores. El autor de la presentación de la persona en la vida cotidiana indica que la persona actúa frente a los otros
y que en esa actuación subraya esa presentación esos valores apreciados y que para hacerlo divide Goffman estas actuaciones en dos regiones, la región anterior y la región posterior. Es fundamental también retener esa espacialidad y esa división. Este análisis Goffman lo hace fundamentalmente para las interacciones cara a cara. Veremos un poco después cómo cambia, por ejemplo, estas interacciones cuando se median a través de estas tecnologías como las que estamos utilizando en este momento. Y en esas interacciones cara a cara, cada actuante, es decir, cada persona, ejecuta una pauta de acción que es adecuada para cada situación. Ahí hay una referencia a la Escuela de Chicago, incluso a la Escuela de Manchester, en el sentido de que la definición de la situación es fundamental para poder conducirse socialmente en grupo o en la comunidad. Volvamos a Goffman. Goffman define todo lugar limitado hasta cierto punto por barreras antepuestas a la percepción. Es decir, entre la región anterior y posterior debe haber una barrera que impida que los que están en una región vean a los otros. Quizás la región posterior pueda ser privilegiada por algunos resquicios, rendijas, para poder observar a quienes están en la región anterior actuando, e inclusive para mejorar su presentación desde adentro. Ahora es fundamental pensar también de que la división entre regiones está condicionado, si no determinada por las condiciones económicas, la división física necesaria para que no pueda pasar la voz desde una región hacia otra o alguien no pueda mirar hacia adentro, es importante. Entonces las paredes, las mamparas, etcétera, operan así. Giddens es otro autor que trabaja el concepto región más o menos de manera semejante a Goffman, distinguiéndolo del uso geográfico. A mí me parece interesante destacar la correlación que hace Giddens con relación a este punto. Cito: podemos realzar la importancia de la regionalización, así le llama él, para la estructuración de los sistemas sociales si consideramos el modo en que se consuma una zonificación en diferentes escenarios. Rostro y anterior se relacionan ante todo con la postura del cuerpo en los encuentros, la espalda, la frente, los gestos, etcétera, pues obviamente tienen importancia ahí. Sigo con Giddens. La regionalización del cuerpo, tan importante en el psicoanálisis, que, según afirma Lacan, investiga aberturas sobre la superficie del cuerpo, tiene una contrapartida espacial en la regionalización de los contextos de interacción. La regionalización cerca zonas de espacio-tiempo, un cercamiento que permite sostener relaciones diferenciadas entre regiones anteriores y posteriores que los actores emplean para organizar la contextualidad de una acción y el mantenimiento de la seguridad ontológica. Esto de seguridad ontológica es fundamental. Más adelante veré la cuestión de autoestima, etcétera, que puede disturbarse en condiciones de confinamiento. Esta separación se ha estructurado individual y colectivamente por el proceso de socialización temprana y ha adquirido diferentes grados de institucionalización, por lo que se ha hecho cuerpo, se ha somatizado y, por ejemplo, puede haber agotamiento o estrés cuando sentimos que estamos siendo observados o cuando observamos de manera permanente e intensa, cuando esos linderos se difuminan como ocurre en el confinamiento. Una muestra de ello podría darse, por ejemplo, cuando reflexionamos sobre por qué quienes van a dar un examen profesional no quieren que miembros de su familia participen en la ceremonia. Lo comprenderemos mejor cuando pensemos que cada lugar guarda una relación social diferente, como definí en mi libro sobre etnografía de los lugares, con sus distinciones y sanciones que no necesariamente se comunican entre ellos.
Por ello, aun cuando el confinamiento impuesto por la pandemia, como un reconocimiento de la eficacia de la división de regiones, las personas se preparan para los intercambios en línea como Zoom, Facebook, WhatsApp, Skype, etcétera, como expresión del cuidado de la fachada personal. Saben ustedes que Goffman divide la fachada como la fachada personal, que sería el cuerpo, las características, posturas, etcétera, y el medio, que es lo que nos rodea y lo que nos sitúa de alguna forma. Mucha gente con la que he conversado, por ejemplo, para estas sesiones, dicen que hasta me perfumo, como si estuviesen en relaciones cara a cara, copresentes. Entonces, cuando uno prepara el escenario de su actuación, lo que está tratando de hacer es adecuar la región posterior como si fuera una región anterior. Veremos después cómo estos esfuerzos hechos para poder adecuar la región posterior como si fuese una región anterior van a producir estrés. He visto muchos videos en donde, por ejemplo, profesores, profesoras pierden los papeles, digamos, y sueltan palabras gruesas cuando estudiantes o los alumnos desde el otro lado de la pantalla no aparecen estar escuchando, aparecen ausentes de alguna forma, etc. Usemos un ejemplo cotidiano que es el más afectado por el confinamiento, la casa. En este lugar, donde la relación social predominante es la relación familiar, oficia también la casa como una región posterior de otras presentaciones, el trabajo, la escuela, la iglesia, el teatro, etc. La casa es donde uno se baña, se maquilla, se acicala para ir al trabajo, a un congreso, una fiesta. Y el congreso, la fiesta, el trabajo, etcétera, constituyen la región anterior donde la persona realiza su actuación. En la sociedad moderna, la ciudad y especialmente las metrópolis hacen que estas regiones sean separadas de manera bastante clara e incluso están separadas por kilómetros de distancia y por un tiempo de viaje entre la casa y la ENA, por ejemplo, en nuestro caso, etc. Sin embargo, la casa también puede ser dividida en estas regiones. En un análisis micro podemos señalar que, por ejemplo, la cocina, la recámara, el baño, etcétera, se constituyen en la región posterior, oponiéndose a la sala donde visitas pueden, por ejemplo, estar preparándose o están participando en una festividad, constituyéndose esa sala en la región anterior. Con el confinamiento provocado por la pandemia o la sindemia, esta separación se ha difuminado, como ya lo he insinuado desde el principio de esta ponencia, no solo porque la escuela y el trabajo han ingresado a casa, sino porque también la actuación que, por ejemplo, el padre o la madre desarrollaban en el trabajo y las propias relaciones de jerarquía que en esos centros de trabajo, de estudio, etcétera, quizás no se habían comunicado a los suyos. Muchos no saben que el papá puede ser un subordinado discriminado, marginado, etc. Y en estas interacciones en línea pueden quizá a través de una orden inapropiada de parte de un jefe, etc., afectar la moral, la autoestima frente a la familia, a la esposa, al esposo y a los hijos. Ahí hay una tensión adicional no solo para el padre o la madre que se despojan de sus logros, digamos, sino para él o la estudiante que se resitúa en las valoraciones de casa al mostrarse, aunque sea limitadamente, lo que ocurría en la escuela, por ejemplo, referido al bullying. También puede suceder lo contrario, que los trapos sucios, entre comillas, de casa se ventilen en red. Como... Una disculpa, 3 minutos. Ok. Por ejemplo, como vimos hace muy poco, cuando alguien, un esposo, golpeó a una profesora,
y los alumnos sí expectaron, indignados, preocupados, etcétera, esta escena. Entonces, la confusión de regiones y auditorios involuntarios en el confinamiento hace que ese otro, el otro lacaniano, es decir, los valores y las exigencias sociales que internalizamos, entren a la región posterior y se establezca en copresencia con actores que antes estaban en la región anterior separados. Entonces, un individuo que está expuesto en esta difuminación de fronteras cambia la impresión de su imagen frente a no solo sus colegas, por un lado, sino frente a los suyos propios, digamos, sus familiares. Aquí me parece importante pensar que si el yo social básico se conforma en el núcleo familiar, habría que analizar las consecuencias del confinamiento en el resguardo de esa imagen, de esa autoestima, de la confianza y el bienestar propio y de los allegados. La fragilidad de este resguardo tiene consecuencias decisivas en el cuidado o el deterioro de la salud física y mental, no solo personal, sino de la familia y de la comunidad. Para finalizar, porque ya me falta muy poco, quizá una cuestión interesante, importante a reflexionar desde el punto de vista antropológico e interdisciplinario y también práctico es cuánta vigilancia resiste el yo y el superyo, cuánta distancia es necesaria para su resguardo según la clase social, el grupo étnico, el grupo etario o de género. Es necesario dilucidar por sectores sociales cómo se guarda la estima, cuya expresión pública es la fachada personal. Sería necesario auscultar con mayor detalle los cambios emocionales y su impacto en la fachada personal y su influencia en la definición de la situación en diferentes contextos y en el confinamiento. Quizá ahora la casa ya no da respiro frente a lo público. Recordemos que proponer e imponer distancia es también producto y al mismo tiempo factor de poder. Bueno, muchas gracias. Son 9:15. Seguiríamos con la siguiente ponencia. Invitamos a Elisa Pérez de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, presentar su ponencia que se titula Las dimensiones espaciotemporales de la experiencia estudiantil. Por favor, Elisa. No sé si está apagado el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Gracias. Me había desconectado, disculpe, se me fue el video. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por permitirme participar. Un gusto de participar en este espacio y agradezco a los organizadores. No escuché recién la presentación, así que voy a comentar que voy a presentar las dimensiones espaciotemporales de la experiencia estudiantil. Ese es el nombre de mi presentación. Y lo que, digamos, intento es poner en consideración una serie de reflexiones que surgen desde el encuadre teórico y metodológico de una etnografía que realicé en el marco de mi tesis doctoral y que tuvo como objetivo central interpretar los imaginarios temporales de las y los jóvenes estudiantes universitarios en 2 universidades públicas de la Ciudad de México. Estas universidades fueron comprendidas, comenzamos con estas categorías y a pensar estas categorías
entendiendo que estas universidades fueron comprendidas como lugares antropológicos, es decir, al decir de Vergara, como una configuración espacial de prácticas y sentidos que orientan las biografías y las trayectorias de los sujetos que la habitan. En este caso, los dos lugares antropológicos fueron la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y el plantel de San Lorenzo Tezonco de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, mi presentación va a hacer foco en las dimensiones y categorías y metáforas, incluso espaciales, que necesariamente tuvieron lugar en la construcción de las dimensiones temporales para el análisis de la experiencia estudiantil. Para comenzar, digo que en la investigación se analiza el presente de la experiencia a partir del modo en que las y los jóvenes habitan estos lugares antropológicos. De este modo, se interpretan las trayectorias individuales de formación y de socialidad de las y los jóvenes, que a su vez están encausados en los tiempos educativos que tienen lugar en las prácticas sociohistóricas de estos lugares. La experiencia estudiantil presente de las y los estudiantes se comprende como el resultado de una trayectoria educativa previa que se sistematiza en la investigación a través de los relatos biográficos. De este modo, el pasado y el presente estudiantil se expresan en las formas de habitar las universidades, digamos, formas que a su vez encausan las expectativas individuales y colectivas hacia el futuro. Se observa entonces, nuevamente, la centralidad de las categorías espaciales de lugar antropológico y modos de habitar como dos dimensiones claves para indagar sobre las construcciones culturales del tiempo. Para el estudio de los imaginarios temporales se asume la perspectiva interpretativa de la cultura de Clifford Geertz, considerando los aportes del estudio de los imaginarios desde una vertiente cultural y antropológica que retomo desde Vergara, Durán, Bachelard, Maffei-Solí. Esto se articula con el análisis biográfico en el estudio y la investigación, que es propuesto por Berthaud y que converge con las dos líneas metodológicas anteriores. Durante el trabajo de campo se realizaron observaciones, entrevistas en profundidad, sistematización de relatos autobiográficos de los jóvenes estudiantes y se organizó la etnografía en función de las dimensiones temporales, que ya fueron antes mencionadas, hacia el pasado, en la reconstrucción de las trayectorias biográficas y las tácticas de ingreso a la universidad, en el presente, en las dinámicas emocionales y las tácticas de permanencia, así como los modos de habitar estos lugares antropológicos, y hacia el futuro, en el horizonte de expectativa y la utopía como articuladores de la experiencia individual y colectiva. Se realizaron también entrevistas a profesores de las distintas universidades, en este caso de distintas también carreras y facultades. Se asume entonces un abordaje etnográfico para la construcción de una descripción densa que complejiza las construcciones de sentido a través de la interpretación de las expresiones, los desplazamientos espaciales y las construcciones temporales de las y los jóvenes estudiantes, poniendo o proponiendo en ese contexto un abordaje de investigación biográfico y proyectivo. En el trabajo de campo se consideró la heterogeneidad de los condicionantes económicos y sociodemográficos de ambas universidades. Si bien las dos instituciones son públicas y gratuitas, las mismas se emplazan en diferentes territorios. En la Ciudad de México tienen diferentes requisitos de ingreso, de admisión, así como diferentes planes de estudio y distintas propuestas pedagógicas dirigidas a los perfiles específicos de estudiantes. Esto resulta clave a la hora de observar los requisitos y los recorridos académicos que brindan en las distintas casas de estudio. La descripción de las universidades como lugares antropológicos fue central en la medida en que permitió, en el marco de la etnografía, complejizar el análisis desde las dimensiones transversales de las desigualdades culturales, sociales y de género. Nuevamente, en el marco teórico inicial, se construyen, se proponen, se propusieron en ese contexto categorías que articulan estas dimensiones temporales desde metáforas o dimensiones que se incluyen en las categorías espaciales. Las dimensiones temporales, por ejemplo, para Koselleck, se expresan en la comprensión del espacio de experiencia, como una metáfora temporal que da cuenta de un ordenamiento espacial de las experiencias vividas, que se construye a partir de las vivencias del pasado, organizadas mediante un orden interpretativo y evocativo. El horizonte de expectativa refiere al futuro esperado, aquello que se vislumbra más allá de la recuperación interpretativa de lo que ya se ha vivido.
y que también varía en función de la experiencia. Dice el autor que entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa se produce una tensión que emerge en el ahora y configura el presente. De este modo, las metáforas de espacio y de horizonte nuevamente encauzando el tiempo y el modo en el que se constituye la experiencia. Otro conjunto de categorías que se consideraron en referencia a las trayectorias juveniles, ya específicamente dirigidas hacia los sujetos jóvenes en la Ciudad de México, se dirige a observar el recorrido, el desplazamiento estudiantil de las y los jóvenes mientras transitan los lugares antropológicos, avanzando en el plan de estudios, en el conjunto de prácticas reguladas, normadas y ritualizadas en los diferentes lugares, a través de los calendarios académicos. En su análisis sobre las dimensiones temporales de la experiencia juvenil, Gil Calvo referencia dos categorías. Por un lado, las de trayectorias juveniles, que dan cuenta de la totalidad de la experiencia de las y los jóvenes desde el inicio de un recorrido hasta el momento presente, y por otro lado, las transiciones juveniles, relacionadas con las transformaciones y los cambios que los jóvenes experimentan en su juventud, y que tiene que ver con tiempos cíclicos como el amor, de la experiencia como el amor, el afecto, las relaciones sexuales, los ritos de paso, entre otras cuestiones. En la modernidad industrial, dice Gil Calvo, la trayectoria juvenil se definía en un recorrido lineal hacia la adultez, donde las transiciones sucedían unas a otras en un orden establecido y con un cierto grado de autodeterminación. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, se consideraba la posibilidad de hacer un recorrido, obtener un título profesional y ejercer el empleo o el ejercicio de su profesión una vez obtenido este título. Gil Calvo observa que los motores vitales de la trayectoria juvenil motivaban la búsqueda de una trayectoria autodeterminada. En la modernidad tardía, en cambio, esta trayectoria es difusa. Las condiciones estructurales dan lugar, en la mayoría de los casos, a lo que el autor denomina como trayectorias indeterminadas. Las mismas son consecuencia de una serie de transformaciones en las sociedades postindustriales donde el tiempo lineal de la trayectoria deriva en un tiempo circular y la juventud se convierte en un estadio en sí mismo y no en un proceso o peldaño hacia la adultez. En este contexto, el logro educativo no asegura un lugar exitoso, por ejemplo, en el sistema productivo. En este marco tienen lugar las formas juveniles de construcción y apropiación del tiempo, donde prevalecen ritmos y las direcciones de las trayectorias. Los desiguales y diversos ritmos expresan también trayectorias en los recorridos lineales y circulares, determinando las proyecciones de las y los estudiantes en las que se observan los recorridos espaciales. Nuevamente, ritmo, velocidad y dirección de la trayectoria son formas de habitar el tiempo y configuran las formas desiguales de apropiación en los espacios públicos y privados de interacción social. Bueno, en el marco de los antecedentes de la investigación se sistematizaron aportes centrales de los estudios socioculturales de las juventudes en México, que incluyen un vasto corpus de investigaciones sobre sujetos, movimientos, prácticas estudiantiles y modos de habitar los territorios urbanos, los espacios públicos por parte de los jóvenes. En un estudio clásico realizado desde la perspectiva dinámica y relacional, Bourdieu y Passeron presentan una investigación sobre estudiantes universitarios en Francia, en la que sostienen que lo que tienen en común estos jóvenes es la práctica en la que están implicados. De esta forma, describe a los estudiantes compartiendo una práctica estudiantil, como un grupo de agentes que se encuentran distribuidos en un espacio social, a su vez son productores de un capital cultural específico. Esta definición, que está referida al universo múltiple y heterogéneo de los estudiantes universitarios, es retomada por varios de los estudios sobre juventudes en México. Desde este marco teórico y analítico se desprenden varios de los elementos claves que tienen lugar en la investigación realizada sobre la construcción desigual de los imaginarios temporales. En primer lugar, la comprensión del espacio estudiantil como un espacio desigual de distribución de bienes simbólicos y de prestigio, donde juega un papel central el lugar antropológico en tanto la institución universitaria que se comprende en la investigación. En un segundo lugar, se interpretan los emergentes estudiantiles en el marco de un conjunto de elementos que dan cuenta de una identidad colectiva en un determinado momento histórico, que se refuerza con ciertos códigos comunes que son construidos de manera situada. De este modo, el espacio social y el espacio simbólico se articulan para la comprensión de los escenarios de acción, producción, reproducción y resistencia social que se expresan en las prácticas juveniles. En el análisis de los imaginarios temporales hacia el futuro, por un lado se analizaron las formas desiguales de construcción de la expectativa de acuerdo con la posición en el espacio social y el género.
Por el otro, se observó que estos escenarios de construcción hacia futuros posibles, las y los estudiantes se asumen como un nosotros, nosotras, que a su vez se movilizan hacia otros, otras, jóvenes o grupos. En este sentido, Elisa, tres minutos, Sí, gracias. por favor. En este sentido, se constató que las y los jóvenes estudiantes comparten un imaginario generacional que los interpela desde la coyuntura sociopolítica y a través de la introducción, de la identificación, de los lugares de la memoria estudiantil en México, en donde a su vez convergen las expectativas individuales y colectivas. En el marco de los estudios del imaginario, Vergara actualiza un conjunto de imágenes y categorías que a su vez postula como marco metodológico. La primera imagen es la resonancia, una imagen sonora que se presenta como una forma que alude a la tradición, a aquello que queda impregnado tanto en el individuo como en la cultura, y que encuadra las interpretaciones y las proyecciones, dando coherencia y seguridad a la experiencia. Una segunda imagen propuesta, que resultó clave para mi investigación, es la proyección imaginal, que articulando el plano de lo individual y colectivo, tiene la propiedad de conectar la creencia con la esperanza a través de la capacidad del imaginario de relacionar los indicios con las huellas y con las conjeturas. Se observa que la resonancia y la proyección imaginal conforman en el plano colectivo la relación entre memoria y proyecto y utopía, que se produce en una atmósfera, un espacio presente. En esta atmósfera contemporánea de incertidumbre y crisis de certezas que los imaginarios es en esta atmósfera, que los imaginarios sociales de las y los jóvenes estudiantes se proyectan en expresiones culturales, políticas, a través de un collage estético de las manifestaciones, las asambleas, las expresiones de indignación frente a la injusticia y la violencia. Sus relatos, las y los estudiantes, incluyen evocaciones al pasado y proyecciones hacia el futuro en las formas de habitar las universidades. Se presentan expresiones que a modos de figuras, tropos y metáforas evocan un futuro posible, próximo y lejano, esbozando una utopía. Al decir de Vergara, Feixa, Huizen. En este sentido, nuevamente, la atmósfera es la base de la memoria y la plataforma de las proyecciones hacia el futuro. Se concluye entonces, voy a tratar de cerrar, se concluye entonces que en el marco de la investigación las categorías, las metáforas y las dimensiones espaciales mencionadas han hecho de plataforma para el estudio de los imaginarios temporales de las y los jóvenes. Esto presenta una continuidad y coincidencia con varios de los estudios sobre la construcción social e histórica del tiempo, así como con los análisis contemporáneos sobre la aceleración y la ubicuidad temporal. Para Elías, por ejemplo, el tiempo refiere a una categoría, a una abstracción humana que en una determinada cultura configura un símbolo que está ligado a la experiencia social y es el resultado de procesos históricos y de conocimientos en una cultura. Elías propone al tiempo y al espacio como símbolos culturales que configuran la experiencia humana y se complejizan en el desarrollo y el progreso de las sociedades. En cada caso, el tiempo. Sí. Beriaín, por su parte, propone revisar las transformaciones del imaginario temporal actual que se expresa y se observa en la aceleración del presente. La aceleración del presente contemporáneo implica la condensación de puntos en el ahora, produciendo una coordinación cronoscópica, que significa ahora en todos los sitios. Ese ahora, como deíctico, que condensa el espacio y el tiempo, sintetiza la biografía y encausa la expectativa y la utopía. Ahora sí, gracias. Gracias a ti, Elisa. Enseguida tenemos la ponencia de Edna López Carrión. El título de su ponencia es Itinerancias bailables de la música salsa, un análisis antropológico de la concreta complejidad del lugar. Adelante, Edna, por favor. Está silenciado tu micro. Activar mi silencio. Ok. Ahí ¿ya? está, ahora sí, okay. Ahora sí. Bueno, agradezco la invitación, el espacio virtual para la exposición y bueno, voy a comenzar porque el tiempo está corriendo. Voy a presentar una pequeña parte de los resultados de mi investigación doctoral, la cual tuvo como objeto de estudio el baile de la salsa, específicamente de un estilo muy particular que se conoce a nivel mundial como salsa en línea.
La salsa en línea es un estilo de baile que se compone de un conjunto de gestos corporales, pasos y figuras, así como de comportamientos previos del baile, comportamientos durante y después de la ejecución del baile. Esto es un código kinésico. El código kinésico es un término propuesto por Alejandro Ulloa, el que voy siguiendo, y él dice que se conforma de 3 componentes. Primero, las acciones previas al baile. Segundo, el repertorio de gestos, pasos y movimientos del cuerpo en acoplamiento con la pareja y su desplazamiento en el espacio. Y tercero, el movimiento de las partes del cuerpo que se enfatizan en ciertos momentos musicales. En cuanto al primer componente, en la investigación se consideraron las acciones previas al baile y también las acciones durante y después de. Una de las preguntas que me hice al empezar la investigación fue cómo este estilo de baile se había internacionalizado. Pues dentro de mi trabajo de campo, los informantes mencionaban que es un estilo que nace en Nueva York y Los Ángeles, mientras que los primeros bailarines en difundirla en la Ciudad de México, a finales del pasado, bueno, principios en los 2000, decían nunca haber viajado a estos países. Perdón, Edna. ¿Puedes responder a esta pregunta, la historia de este Edna, estilo de baile? te escuchas entrecortada. Sí. Ay. Te escuchas entrecortada. Igual si cierras tu video, ¿La cámara? apagas tu video para que mejore la conectividad. Gracias. Sí. A ver si se escucha mejor. Bueno, continúo. Para poder responder a esta pregunta, tuve que esbozar la historia del baile en Ciudad de México a través de 3 informantes claves que dentro de la comunidad de bailadores se identifican como bailarines de la vieja guardia. También desarrollé 2 historias de vida que me permitieron identificar los elementos socioculturales que respondían a mi pregunta de investigación. Teniendo en cuenta el tiempo limitado de la ponencia, resumiré los principales hallazgos de la investigación que implican aportes a los estudios de las espacialidades desde la antropología, donde se explica cómo la salsa en línea logra traspasar fronteras. Los 2 principales elementos culturales que se identificaron para la internacionalización de dicho baile fue la industria cultural, específicamente los medios de comunicación y los congresos. El desarrollo cinematográfico es pieza clave en esta investigación desde la conocida época de oro de cine mexicano, destacando personajes de la cultura popular hasta la producción cinematográfica estadounidense, principalmente estadounidense, que desarrolla historias de música y baile que tienen como referente las migraciones y asentamientos barriales. También el desarrollo de la cámara de video permitió que este estilo se aprendiera en otros países y que fuera accesible a otras clases sociales, lo que permitió que se creara una metodología de enseñanza, siendo las escuelas de baile lo que caracterizan al estilo en línea. Un informante comentó que en la década de los 70 se grababa con una videocámara que aún no registraba el sonido, pero que le permitió estudiar sus pasos para después poderlos enseñar en una academia de baile. Método que se internacionalizó y se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Para la década de los 90, la cámara de video era ya accesible y podía reproducir el cuerpo en movimiento con audio y pasó a una nueva era del baile. Años después se comercializaron las clases de baile, pues bailarines vendían videos instruccionales para que otras personas aprendieran a bailar. Continuando, en 1990 se realiza el primer Congreso Mundial de la Salsa en San Juan de Puerto Rico, el cual se ha realizado año tras año y reúne a bailarines de los 5 continentes. Durante 3 años, de 1999 a 2002, este congreso y la empresa de Bacardí iniciaron una gira por todo el mundo llamada Gira Bacardí de la Salsa, donde bailarines y compañías de baile viajaron por ciudades de los 5 continentes: Ámsterdam, Tokio, Milán, Berlín, Londres, Buenos Aires, Los Ángeles y demás, incluyendo la Ciudad de México.
Por su parte, un productor pequeño que vive en Estados Unidos se asoció en 1998 con el organizador de este Congreso de Puerto Rico y para el año 2000, de manera independiente, llevó el Congreso a Los Ángeles, California. El éxito fue tal que decidió proceder legalmente para tener el derecho exclusivo de usar la palabra salsa con. Cuando llevó el Congreso a todo, también llevó a la de salsa. La cadena de televisión ESPN transmite el campeonato más importante de salsa a nivel mundial, World Latin Dance Cup. Inició con el nombre de World Salsa Championship. Actualmente bailarines no compiten en salsa, también en cumbia, bachata, kizomba y rueda de casino. Contempla aproximadamente 20 categorías que incluye a niños y personas de más de 45 años. Comentó, y cito, este productor comenta, en la cadena ESPN me dijeron hace 6 años que si quería que se vea por televisión, debía hacer competencias. A mí no me gusta, pero para que los bailarines se conozcan mundialmente, decidí hacer el World Salsa Championship. Estos eventos transformaron la experiencia de baile desde la década de los 90, donde 3 formas de bailar salsa, 3 estilos conocidas como Los Ángeles, Nueva York y Puerto Rico, se desarrollaban con movimientos y pasos parecidos, solo que ejecutados en diferentes tiempos musicales de la salsa. Este evento fue un encuentro de bailes de distintas nacionalidades. Actualmente se realizan congresos de salsa en ciudades de todo el mundo. Durante 4 días y 3 noches desarrollan actividades de baile como talleres especializados, práctica social, competencias y conciertos. Para esta parte etnográfica recurrí al trabajo de la doctora Domínguez, que se titula Transhumancias musicales y globalización, el metal no tiene fronteras, donde propone el término de itinerancias musicales a las formas de movilidad física o virtual que los músicos practican para dar a conocer sus creaciones artísticas y las para migrar a la par o a la distancia de su propia producción musical de manera efímera, temporal o permanente. Cierro la cita. Su trabajo sigue 4 modalidades que son la velocidad del sonido, la experiencia de la gira, la grabación, el cambio de residencia. Tal referencia a este trabajo es para sustentar los flujos migratorios efímeros y permanentes que han hecho del baile de la salsa una proyección internacional que se concreta en los congresos. Análisis de las escalas esenciales, macro, meso y micro, propuesta que sirvió para concretar la parte etnográfica del congreso. Podría pensarse que este código kinésico que conforma el baile de la salsa es un mero mecanismo corporal que se produce, reproduce y comercializa como cualquier mercancía al servicio del capital. Si bien la salsa en línea surge, y cito nuevamente el trabajo de la doctora Olivia, como propuesta al nuevo orden mundial, los individuos que muchas veces actúan como guardavoces de sus propias comunidades se convierten en fragmentos coloridos de un gran caleidoscopio que se mueven a capricho del capital, adaptando formas nuevas y colocándose de manera temporal en espacios intersticiales. Cierro la cita y aunque los procesos capitalistas han sido y son agresivos e impactan hasta aquello que nos es innegable, inimaginable, estamos lejos de la territorialización o de asumir tajantemente como la de Marc Auger de los no lugares. Para esta parte de la investigación seguía el doctor Abilio, quien sustenta. Quienes insisten, y cito al doctor Abilio, quienes insisten en la desterritorialización casi absoluta, quienes imaginan a la globalización como una condición de levedad y al cuerpo casi como flotando, levitando, sostenido en hilos de la comunicación y el viaje, son también los que reniegan del lugar y no se dan cuenta de que aun cuando en este momento me estén leyendo en el asiento de un avión o un autobús, vienen de algún lugar y van a otro, que en el origen y el horizonte conservan imágenes conocidas o por conocer, o lugarizar o territorializar. Cierro la cita. Entonces el baile tiene como eje fundamental el cuerpo, y si bien responde a esa dinámica
económica, su estudio es mucho más complejo, se tiene en la intersubjetividad. El cuerpo en movimiento implica sentidos, sensibilidades y emociones, lo cual se trabaja en la tesis doctoral como parte del habitar. Para dar esta perspectiva del baile, que en realidad es la que a mí me interesa, en el trabajo se analiza el código de kinésico. En 3 minutos. Como dispositivo de las interacciones cuerpo a cuerpo que lugarizan. Dispositivo es un concepto que se encuentra en Foucault principalmente y considera un conjunto heterogéneo de lo dicho y lo no dicho, que puede abarcar discursos, instituciones, leyes, proposiciones morales, filosóficas y filantrópicas. De acuerdo a Giorgio Agamben, Foucault considera que el dispositivo tiene una función concreta inscrita en una relación de poder y saber. Ante ello, llama dispositivo, y cito, a todo aquello que tiene de una u otra manera la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Cierro la cita. Ambas reflexiones se relacionan con la constitución de los lugares. En este sentido, la investigación siguió principalmente los trabajos del doctor Abilio, quien de manera mucho más compleja y extensa, como ya nos hizo ver anteriormente, nos dice que dispositivo refiere a la actividad constante de los individuos, lo que construye el concepto de lugar a través de la afectividad, la significación, la institución, el uso y el lazo social. El lugar también se delimita física y o simbólicamente, lo que determina qué se puede hacer, qué actuación se debe realizar, esto es, el lugar como contenedor de relaciones sociales. Finalmente, el nivel de dispositivo que propone el doctor Abilio en su libro de etnografía de los lugares, entre otros niveles de análisis, es el que quiero resaltar en esta presentación, que de acuerdo a mi investigación, se basa en el análisis de cuerpo y música. Por dispositivo se entiende un esquema sensorial perceptivo que se incorpora a través de él y define distancias, jerarquías espaciales de los sujetos y objetos, es decir, las posiciones y oposiciones se definen desde lo físico y lo físico corporal. El código kinésico como dispositivo sedimenta en los cuerpos y permite la continuidad del baile, a la vez que se reproduce con rompimientos, pero ambos procesos constituyen la vitalidad del baile, en la Ciudad de México y a nivel mundial. Bueno, termino la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Edna. Seguiremos con la ponencia de Miriam Quirós. Ella es del Colegio de Antropología Social de la UAP. Su ponencia se titula Actores rurales, historias de vida como vinculantes de ritmos y escalas. Por favor, Miriam. Sí, muchas gracias por la presentación. Justo la intención es poder comentarles un poco sobre los actores rurales. En particular, la intención es caracterizar a estos actores rurales con base en sus biografías, que declaran trayectos en los que interrelacionan usos del tiempo métrico, no métrico, a partir de intervalos y espacios, con la intención de dar cuenta de las rítmicas a nivel de los sujetos y colectivos que conceden autodenominaciones identitarias. La información que les vamos a presentar justo es parte de los avances de la tesis de doctorado, y en esta ocasión les vamos a platicar sobre uno de los casos, en este caso sobre el empresario campesino, que es justamente uno de los casos que se retoma de la comunidad de Tlaxcalancingo, ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Puebla y también perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Para esto justamente me parece interesante empezar a plantear qué sucede con las dinámicas de la ruralidad. La ruralidad, nos dice Entrena, es una cultura o forma de vida vinculada con dicho medio. Es una construcción social contextualizada en unas coordenadas temporales o espaciales específicas. En este sentido, se liga la agricultura a la organización colectiva, familiar y a los tiempos premétricos. Modo de vida que se ata con la urbanidad, la aceleración, la practicidad y la cronometría. En este sentido, ambas formas de vida se entrelazan y encarnan en actores muy
muy específicos. De ahí la importancia de retomar historias de vida para revelar la reunión entre lo rural y lo urbano, que es algo que también se ha denominado en esta conjunción lo urbano. Las historias de vida dan cuenta de los hitos que permiten resaltar momentos, secuencias y movilidad social y física a lo largo del tiempo como referente significativo y emotivo. Los hitos delimitan intervalos, es decir, superficies temporales y, por tanto, demarcan secuencias articuladas entre sí y muestran las situaciones contextuales en las cuales están inmersos los actores. Los hitos e intervalos al interior de la historia de vida evidencian diferentes posicionalidades, grados de agencia. Las historias de vida, según Lefebvre, determinan nuestra ubicación, dan cuenta de esta determinación de nuestra ubicación a partir de escalas, lo que percibimos de y lo que sirve como punto de partida para la práctica. Las historias de vida son relatos que dan cuenta de la relación entre tiempos individuales y sociales, los cuales fungen como escalas temporales. El tiempo individual es una escala que indica, nos dice Candu, el paso del tiempo que se organiza de acuerdo a un eje biográfico. En cambio, el tiempo social implica la previsión para emplearlo y para mostrarse ante otros. Incluye lo público, que al cruzar con las escalas territoriales distingue el tiempo en sus anclajes en la localidad y lo global. Este tiempo para otros alude a las diferentes pertenencias y emplazamientos económicos de los actores sociales y se convierte en ejes que atraviesan esas diferentes escalas. Según Melucci, el tiempo exterior incide en la modificación de las biografías de los actores, indica la secuencia en la misma senda, su modificación o adaptación, genera sobresaltos en lo que podría considerarse una trayectoria lineal en las historias de vida, para dar cuenta de cómo las experiencias van sumando diacronías como repertorios de habilidades y capitales culturales, lo que a su vez genera la proyección en el tiempo por parte de los actores. Los ritmos individuales evidencian identidades, por tanto, definiciones de sí mismos inmersas en contextos más amplios y tiempos sociales que los moldean. Las identidades son ritmos interiorizados que mantienen cierta permanencia a lo largo del tiempo. Nos diría Aguado y Portal, una identidad implica un espacio ordenador que funge como un instrumento necesario para tamizar las experiencias colectivas e individuales. Las historias de vida narran lo diacrónico en lo sincrónico, confiesan su vínculo con la memoria al seleccionar qué contar. Las historias de vida dilucidan cómo se combinan tiempos métricos y no métricos. Según Berian, el tiempo métrico se precisa por su estructuración, su reconocimiento por diferentes actores al ser homogéneo, se fija según criterios numéricos. En cambio, el tiempo no cronométrico o cualitativo es indefinido, refleja experiencias y afinidades. Muchos de los detalles que adquiere el tiempo dependen de su ubicación en situaciones como las domésticas, agrícolas y laborales. En cada uno de estos ámbitos se combina el hacer de quienes los llevan a cabo, pues alguno de los tiempos tiene mayor fuerza que el otro. Se trate de tiempos métricos o premétricos, ambos adquieren una dimensión cualitativa a través de las concepciones sobre el tiempo que pueden ser analizadas como temporalidad, es decir, aquellas formas de ver y entender el mundo que sirven de referencia para la interpretación de tiempos propios y ajenos. La temporalidad incluye las emociones desatadas en un momento determinado, que según Abilio Vergara, las emociones, ¿no?, nos permiten caracterizar ciertas temporalidades como positivas o negativas. Las historias de vida se van conformando ritmos, velocidades, en los cuales existen elementos constantes e intervalos en los cuales se ponen en diálogo los tiempos premétricos y cronométricos que se fusionan en las historias de vida, al mismo tiempo que generan distinciones entre los actores, entre quienes tienen acceso a ciertos tiempos y quienes no. Estos tiempos y su vinculación con contextos admite leer la relación entre tiempos, lugares y territorios. Desde las historias de vida se entreverán territorios en la disertación de las andanzas de los actores sociales, ya sea por su presencia física en estos o por su constitución como territorios simbólicos e identitarios. En un nivel más específico, es importante considerar los anclajes de las biografías con los lugares. Son, nos diría Abilio Vergara, un espacio demarcado y estructurado
que espacializa las prácticas y significaciones que se densifican en la biografía y la historia de los sujetos y grupos en un juego mutuo de condicionamientos. Incluso, como se generan desplazamientos fuera del lugar a manera de conexiones como sucede con los lugares inmediatos a nivel nacional e internacional y que en alguna medida producen accesos y delimitaciones de los sujetos. A partir de esto, pues un caso sería el de Marcelino Cuaya, oriundo de Tlaxcalancingo. En la lámina ustedes pueden ver un fragmento de los testimonios que él va relatando, en lo cual nos habla de su niñez y su juventud en articulación con las orientaciones locales de su comunidad, como la agricultura, de la que participó e incorporó un conocimiento transmitido generacionalmente por parte de sus padres y que mantiene presente al reconocer las variedades de semilla y los tipos de tierra de su comunidad y de las comunidades de la región. Esto se refleja en la historia de este actor en términos como tradicionería, que incluye el desplazamiento del pasado y la vigencia a través de su comunicación como bienes culturales en forma de conocimientos y técnicas. Esta dinámica se ve modificada con el paso de los años, dadas las dificultades económicas y la constitución de una familia nuclear propia, obligando a Marcelino a buscar empleo en otros ámbitos. Implicó el paso de las actividades primarias a las secundarias a través del trabajo asalariado en el área industrial. Marcelino relata que empezó a trabajar a los 24 años en Izadeco, ubicada en las inmediaciones de Tlaxcalancingo. En este espacio aprendió el oficio de soldadura y armado de mobiliario de tipo diverso. En dicha actividad permaneció muchos años. Al cerrar buscó trabajo en otras áreas industriales. Trabajar para otro indicaba que él no poseía un manejo propio de su tiempo. Sin embargo, al concurrir en el ámbito asalariado, desarrolló habilidades y conocimientos que aplicó a posteriores procesos para establecer un negocio propio y hacer un uso más o menos autónomo de su tiempo. En 1997, funda la empresa Peymar, dedicada a crear aparatos para especialistas bucales, que es justamente la imagen que ustedes tienen en la lámina. En la biografía de este autor se resalta el éxito. En cuanto a la calidad, alude a los ritmos como duración, permanencia en el tiempo camino al desgaste, prolongación de su funcionamiento, que se observa en simultaneidad con el desarrollo de la industria en otros países, como que también se dedican a esta fabricación. El cambio está presente, se materializa en la creación de modelos nuevos, pues mantener velocidad de fabricación no es suficiente. Se requiere generar objetos que reverberen innovación, al mismo tiempo que constituir una constante para evitar seguir vigentes. Es aquí donde los ritmos hacen intervalo de rutina y sobresalto. Este actor ha viajado a diversos lugares del país y del extranjero a fin de promocionar su artículo. Hay una ampliación territorial hacia otras escalas. Los contratos de sus servicios fijan intervalos desde que se hace el acuerdo y hasta la liquidación. En el interior de estos intervalos podemos encontrar momentos como el diseño y la planeación, la compra de insumos y la construcción o ensamblaje. Se trata de submomentos entre este gran inicio y fin que requieren su medida exacta para cubrir a tiempo la entrega, siendo una de las determinaciones de lo métrico que subdivide el tiempo en unidades. Se trata de un tiempo que estructura los haceres, como nos diría Foucault. Se espera que ese tiempo se destine para lo que está pensando. Los intervalos se caracterizan por implicar en su interior coordinaciones, la suma de esfuerzos para lograr un objetivo y sucesiones, etapas de la producción, al mismo tiempo que pueden estar envueltos por emociones caracterizadas por la angustia y que se denotan ante fechas límites e implican cierta presión para cumplir con los periodos de entrega. Pese al compromiso que se contrajo, pues lo que se empeña es la palabra, la interpretación del tiempo de producción como un compromiso social que se desvaloraría en caso contrario. En esto se encuentra la subjetividad modelada socialmente, misma que depende de los individuos y de la visión que adquieren sobre el transcurrir del tiempo. Hay cierto juego entre lo cronométrico y lo precronométrico. Este autor interviene de tiempos no cronométricos, particularmente al participar de las dinámicas de la agricultura,
Por ello, se autodenomina como un empresario campesino. El término hace gala a su multiactividad en la agricultura e industria. La condición de empresario describe lo nuevo, el empalme que tiene con otras escalas y su papel como líder de la fábrica, guiado por el tiempo métrico. El segundo término reconoce lo local y la cercanía de sus parámetros por continuar practicando la agricultura y es poseedor de diacronía, conocimientos modelados desde su vinculación con otros. Miriam, 3 ¿Sí? minutos. Sí, gracias. Así, el eje del tiempo es no métrico. El término empresario campesino dilucida fricciones como fuerzas que existen entre dos roles en contacto. Muestra que la identidad implica posición que la posición que van adquiriendo los actores a partir de sus desplazamientos, enriquecimientos y reacomodos. La complementariedad entre ambas temporalidades se expresa como una proporción de los ingresos de la empresa para las actividades locales. Tal es el caso de las festividades. El carácter más flexible del tiempo premétrico lo convierte en un campo alternativo de actividad. Las intensidades no necesariamente son fijas. Esto permite invertir la mayor parte de su tiempo en aquello que requiere exactitud y medición. Lo anterior se expresa en los espacios que habita. Por ejemplo, su vivienda ha cambiado la disposición de espacios, pasando a construcciones con cocina, jacuzzi, cercano a las de carácter residencial, aunque permanecen los lugares con amplios solares donde se observan cosechas y fogones. Justo al lado de la vivienda se genera este ejercicio de su espacio de trabajo, donde pues justamente esta área de trabajo se constituye como inmediata a la vivienda y una extensión de esta. La cercanía implica la rapidez de transición entre el espacio doméstico y el laboral, entre los tiempos privados y los que son para otros. Sin embargo, es solo un referente permisible para su propietario y allegados, generalmente con los que mantiene lazos de parentesco. La fábrica traslapa ese carácter laboral y social. Al mismo tiempo, existen contrastes entre los espacios y temporalidades. En este caso, la puerta es el umbral que separa y vuelve permeables ambos ritmos. Al pasar el umbral puerta, salta a la vista justo la nave metálica con sus distintas secciones para hacer el trabajo de armado de este mobiliario dental. Y donde también nos presenta una subdivisión interna que divide a los obreros del personal directivo y administrativo. Nos diría Emilio Vergara, el lugar impone velocidad constante a sus actores que modulan espacios y cuerpos para mantener y posibilitar este ritmo. Y justo de todo esto deriva también esta dinámica de expansión hacia otros espacios con la creación de diferentes sucursales para la comercialización. En resumen, el acercamiento a los actores rurales da cuenta de que existen formas diversas de combinar orientaciones rurales y urbanas ancladas a lo local y proyectados a otros espacios a partir de la constitución de intervalos que combinan diferentes formas de tiempo. Se conectan diferentes estilos a un actor, el cual reseña en sus relatos y describe estas relaciones de base entre lo premétrico y lo cronométrico, lo que implica Tiempo. la combinación. Gracias. Gracias a ti, Miriam. Seguimos con la ponencia de Noé Sánchez Brito. Se titula El proceso de urbanización en el sur poniente de la Ciudad de México entre los pueblos urbanos y el territorio global. El caso del pueblo de San Lorenzo Acopilco, alcaldía de Coajimalpa. Por favor, Noé. Muchas gracias, buenos días. Lo que presento es una fracción de la investigación doctoral que se está realizando al respecto de uno de los 4 pueblos urbanos que se localizan en el extremo de la zona surponiente de la Ciudad de México, en el que se aborda el proceso de gentrificación de tipo urbana como una de las causas de transformación de las prácticas culturales locales y una forma de segregación al interior. Esta ponencia corresponde al apartado histórico, por lo que pondré especial énfasis en distintos momentos coyunturales
que permitieron la expansión de la ciudad y un desarrollo urbano diferente al que se presentó en la centralidad de la capital del país. Considero que las coyunturas temporales de mayor importancia son las que ocurrieron en el transcurso del siglo XX, ya que permitieron configurar la forma urbana de esa zona de la capital, que en la actualidad transita entre los pueblos urbanos, el territorio global y entre lo rural y lo urbano. En la zona surponiente de la Ciudad de México se encuentra la alcaldía de Coajimalpa de Morelos, en la cual están incluidos dentro de la demarcación los pueblos urbanos de San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa y Coajimalpa. Estos tres localizados en la periferia urbana de la Ciudad de México, y el cuarto es San Lorenzo Acopilco. Este último es la zona de estudio para la realización de la investigación y se encuentra en donde las distinciones físicas de los límites entre la dicotomía de lo rural y lo urbano se vuelven difusas. Estos son denominados pueblos urbanos ya que tienen su origen en el siglo XVI o anterior y cuentan con trazas de las calles y edificaciones de la misma época, en conjunto con algunas prácticas culturales que podrían datar de esa temporalidad. Es a partir de la existencia de los cuatro pueblos que se busca hacer un registro de los cambios físicos y los factores de cambio en la alcaldía de Coajimalpa, ya que el proceso de urbanización ha incluido de forma continua los espacios tradicionales y a los modernos, y a los espacios modernos, que son territorios globales en un espacio urbano. Estos espacios modernos son territorios que han sido trastocados por los procesos económicos globales, los cuales tienen como consecuencias la segmentación de la sociedad y la segregación social. Durante la investigación se han identificado diferentes fuentes de información, los testimonios de los habitantes del pueblo urbano en cuestión, fotografías, grupos y páginas en redes sociales. Las de Facebook son las más activas desde que comenzó la pandemia. Mapas, artículos científicos, capítulos de libros, etc., que permiten observar y comprender los diferentes momentos por los cuales fue dándose el crecimiento, las modificaciones en la estructura urbana y el porqué de algunos accidentes geográficos causados de forma artificial. La información recopilada la considero como evidencia de la identidad social, es decir, son huellas que están incluidas en documentos y archivos, que son conectadores de las perspectivas sobre el tiempo y son la prueba material de la relación que se hace de un curso de acontecimientos. Con base en lo anterior, aborda el proceso de urbanización en la alcaldía de Coajimalpa y la urbanización en el pueblo urbano de San Lorenzo Acopilco, en el que se expresan dos tipos de espacialidad y de población, lo rural y lo urbano, y que se busca unificarlos en una sola categoría de espacio entre intermedia e híbrida como lo es el de urbano. El proceso de urbanización se puede definir como la expansión de la ciudad que provoca la alteración de las relaciones de la dicotomía urbano-rural o como un proceso de desorganización, por lo que este proceso influye en la reconfiguración del modo de vida de los habitantes de los espacios rurales, en el que las dinámicas urbanas se vuelven deseables para una posible nueva población urbana y hay una acumulación de nuevos elementos que influyen en la subjetividad de los actores del ámbito rural por su interiorización a través de dinámicas como la migración, su observación en los medios de comunicación masiva o la introducción por la prolongación de las vías de comunicación. En la Ciudad de México son diversos los factores que han impulsado el proceso de urbanización, entre las que se pueden enlistar la migración campo-ciudad, las vías de comunicación, el cambio de los usos del suelo, la construcción de infraestructura deportiva y educativa, la transición estratégica entre sectores de la economía, entre otros. Uno de los procesos del cual se ha generado una discusión importante en diversas ciudades es el de la gentrificación, el cual forma parte de un modelo de urbanización que es producto del modo de vida urbano y la dinámica global del capital, el cual ha sido trabajado fundamentalmente en las centralidades urbanas, pero que se ha ido desplazando hacia las zonas periféricas y más allá, es decir, los contextos rurales. Esta se define como un desplazamiento poblacional de menores recursos por uno de mayor poder adquisitivo. Sin embargo,
en las zonas urbanas, este proceso se presenta como la ocupación en los pueblos de espacios disponibles ubicados en las periferias con menor presencia poblacional, aunque esto puede variar. ¿Cómo es el proceso de urbanización en lo que actualmente es la alcaldía de Coajimalpa de Morelos? La alcaldía de Coajimalpa se localiza al suroeste de la Ciudad de México. Colinda con el Estado de México, específicamente con los municipios de Jalatlaco, Ocoyoacac, Lerma y Huixquilucan. Son 4 los caminos que cruzan la alcaldía y conducen hacia el Estado de México. Y con estas surgen también medios de transporte y diferentes rutas para trasladarse: tren, tranvía, autobuses, microbuses, combis, etc. Ya algunas pues, ya no existen. El proceso de urbanización se detona aproximadamente después de la mitad del siglo XX. Hay que hacer referencia a la división política, pues la demarcación es reconocida como municipio en 1928 y como delegación en 1929. Uno de los hechos importantes, además del surgimiento de redes de comunicación terrestre, es la instalación de redes de energía eléctrica, influyendo en los pueblos urbanos por el uso del mecanismo de expropiación de tierras para instalarlas. En la década de los 70, el entonces Departamento del Distrito Federal comienza a regular el crecimiento urbano debido a la ocupación de áreas de preservación ecológica como consecuencia del desbordamiento de la población. Además, algunos investigadores han señalado que la urbanización en Coajimalpa también responde a lo que estaba ocurriendo en el vecino municipio de Guadalajara, en el cual afirman que entre ambas demarcaciones se abrió una especie de corredor dirigido a una población de alto poder adquisitivo, dando origen a algunos fraccionamientos, lo cual tiene efectos posteriores para la fragmentación desigual de la ciudad y el surgimiento de lo que actualmente se le ha denominado como territorio global. El espacio que actualmente es conocido como Santa Fe sufrió una transformación radical, ya que de ser ocupado como basurero, zona de explotación de minas de arena y en el que también existían colonias de pepenadores, pasó a convertirse en un territorio global, considerado como uno de los proyectos inmobiliarios con mayor inversión de capital, compartiendo el territorio con 2 demarcaciones políticas, las alcaldías de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Esto está relacionado con la transición de importancia entre 2 sectores de la economía. Mientras existía un mayor énfasis en el sector industrial durante el periodo denominado como el Milagro Mexicano, al finalizar este en la década de los 70 se redireccionó hacia el sector terciario, que es el de los servicios. Otra transformación importante que se suscitó es la relacionada con las actividades productivas. En los pueblos que son vecinos de los bosques existía la producción de carbón. Esta actividad se practica o se practicaba en la zona surponiente hasta que se declaran restricciones en los años 1934 y 1940 por la sobreexplotación de los recursos naturales. Como respuesta, la actividad productiva se redirige hacia el sector terciario como prestadores de servicios en diferentes ámbitos y los habitantes se tienen que trasladar hacia el centro de la ciudad. Otra actividad laboral importante es la agricultura, la cual fue desplazada, en la que algunos entrevistados de la zona de estudio refieren que la inversión no se recuperaba y prefirieron dejarlo o lo siguen practicando como forma de autoconsumo, aunque lo recuerdan con nostalgia. Estos son algunos de los procesos por los que ha pasado la alcaldía, pero ¿cómo se ha transformado específicamente el pueblo en cuestión? En el caso del lugar de estudio, el pueblo de San Lorenzo Acopilco, su centro histórico está delimitado por medio de calles que en algún tiempo fueron periféricas, con edificios y puentes de antiguos caminos que además están catalogados. Es en este en donde se realizan festividades, pero también en diferentes puntos del poblado y en los diferentes barrios se efectúan sus respectivas fiestas patronales, las solemnidades por la Semana Santa y hay una integración barrial para las fiestas que se llevan a cabo en la centralidad histórica. Su crecimiento orgánico decantó con el surgimiento de diferentes asentamientos humanos irregulares en su periferia, combinados con algunas rancherías que ya existían.
los cuales fueron considerados en diferentes temporalidades dentro de los programas de desarrollo urbano, por lo que fueron regularizados y considerados como colonias, teniendo estas sus propias tradiciones, pero también con relaciones de intercambio entre los diferentes barrios. En cuanto a los datos cuantitativos, con la modificación al artículo 27 de la Constitución Política y la Ley Agraria, se asignaron en 1992 1.608 hectáreas de terreno comunal, de las cuales el 85% es zona cerril y el 15% restante es zona laboral. La población aproximada de No es 3 minutos. Ok. La población aproximada de Acopilco por el año de 1995 es de 7.819 habitantes y en el más reciente censo, que fue el del 2020, su población total es de 26.042 habitantes. En el año 2016 ya se registraban otros cambios en el pueblo, observando que en lugares específicos ya estaban surgiendo nuevas viviendas destinadas a una población de mayor poder adquisitivo que contrastan con las de los originarios, ubicándose especialmente en las zonas altas por su cercanía con el bosque, pero tiempo después se hace mención que en las avenidas principales hay presencia de esto, ya que es donde también hay cierta proximidad con la entrada y salida del pueblo, con el Parque Nacional Desierto de los Leones, Santa Fe y Coajimalpa Centro. Por ejemplo, la distancia medida en tiempo del pueblo hacia Santa Fe en transporte público es de 15 minutos. Además, no se limita solamente a la construcción, también a la venta de terrenos y la renta de inmuebles vía aplicación. Estas se distinguen por sus altas bardas, portones y seguridad. Además, su ubicación es periférica, teniendo un distanciamiento de la centralidad y de algunas de las prácticas comunitarias. Es este el que se identifica como gentrificación urbana. Para finalizar, actualmente se han ampliado las carreteras y llevado nuevos proyectos de movilidad, como el del tren interurbano, las cuales son redes que cruzan por el territorio de Acopilco, como también lo hacen 5 rutas de transporte público, taxis locales y taxis concesionados, que conectan al pueblo con la ciudad a través de las estaciones del metro Tacubaya, Chapultepec y Observatorio, y otros puntos nodales como el Yaqui, Contadero y Coajimalpa. También se mencionan más proyectos de tipo inmobiliario con las características que presenta Santa Fe como territorio global, el cual algunos habitantes refieren pueden iniciarse en un futuro no muy lejano. El estar ubicado geográficamente en una entrada-salida de la Ciudad de México permite tener proximidad a uno de los centros financieros más importantes y tener recursos naturales lo vuelve una zona atractiva para continuar desarrollando proyectos. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Noé. La última ponencia es de Julio César Rodríguez. Se titula Ambulantaje callejero, un dilema entre el obedecer o desobedecer. Una mirada etnográfica en tiempos de pandemia. Adelante, Julio. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, sí, se te escucha. Un poco bajo, pero sí se te escucha. Si Bien, puedes aumentar. Sí, ok, está bien. acabo de compartir ya la pantalla, espero que ya se pueda visualizar. Sí se ve, está bien, se ve Perfecto. claro. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación. Antes que nada, pues quiero agradecer a la mesa organizadora por hacernos parte de esta mesa de discusión que lleva por título Espacialidades emergentes, situacionales y transicionales. Yo les voy a presentar una parte de mi investigación de la tesis que se está realizando en este momento. Cabe mencionar que esta presentación forma parte del trabajo de campo que se ha estado realizando en estos últimos tiempos, que se ha visto afectado por el confinamiento y el COVID como tal. En ese sentido, por eso de ahí la titulo esta presentación, que lleva por título Ambulantaje callejero, un dilema entre el obedecer y desobedecer. Una mirada etnográfica en tiempos de pandemia. Lo que yo realicé para esta presentación fue, a ver un momento, por favor. Fue realizarlo en 3 grandes apartados. Esto con el objetivo de poder presentarles todo lo que se ha realizado hasta el momento. En un primer momento, pues hablo de la introducción de lo que se está realizando. En un segundo momento, los estudios de caso y finalmente las reflexiones finales.
Bien, la introducción de esta presentación, como les había mencionado, pues yo estoy trabajando lo que es la apropiación y la resignificación de los espacios públicos y esto como consecuencia, pues, la construcción de los imaginarios sociales. Esto en dos contextos culturalmente distintos. Por un lado, estoy trabajando con los manteros en las Ramblas de Barcelona y por otro lado, los toreros en la Ciudad de México. En ese sentido, bueno, para contextualizar un poco lo que se está trabajando, en este contexto de pandemia, pues se decidió dar un seguimiento virtual donde se está titulando El obedecer y desobedecer. Como determinación del problema para dar cuenta de ello, pues consideramos que el empleo informal es consecuencia de la falta de trabajo y precariedad laboral. Del mismo modo, se ha caracterizado por sobrevivir en una condición clandestina, pero también permitida. En ese sentido, pues resulta ser una paradoja, ya que pues pues se les permite, pero también se les prohíbe y se erradica y se encrudece esta situación en los tiempos de COVID, ya que esta enfermedad, este virus, pues nos vino a tomar por sorpresa y nos recordó lo frágil que es la vida urbana, pues en las grandes ciudades. Por lo tanto, esta presentación se ubica y se caracteriza en un momento de crisis mundial, sanitaria, económica y emocional. En este sentido, también consideramos que el vender mercancía en espacios públicos se ha convertido no solamente en algo informal, sino ya también en un crimen en tiempos de pandemia. Y esto se ha erradicado en el estigma del informal y la paranoia social que, como producto de los medios informativos que se han encargado de introducirse en la mente de los quien ve, escucha y percibe a estos vendedores callejeros. Esto como parte de las cadenas operatorias que influyen en la forma de pensar, actuar e imaginar al vendedor callejero. Asimismo, los gobiernos en turno, tanto en la Ciudad de México como en Barcelona, se han preocupado de alguna manera de- de resguardar la salud de la población, pero están dejando de lado a la gente que pues no está en condiciones de quedarse en casa y por lo tanto, pues este acto de rebeldía se les llega a criminalizar y a estigmatizar a quien decide no obedecer al llamado. También lo que se realizó fueron unas preguntas de investigación que resultaron eje de la investigación. En un primer momento, pues se habla de cuánto cuesta la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social para los comerciantes ambulantes en ambos contextos. También nos preguntamos que si los manteros y toreros obedecen, pues desaparecen. También del mismo modo, ¿qué pasa si desobedecen? Pues se les castiga y criminaliza socialmente, ¿no? Los objetivos de este apartado, como lo mencioné hace un ratito, es dar cuenta de las percepciones de la gente que mira, escucha y lee información acerca de la desobediencia de los comerciantes ambulantes en el centro histórico de la Ciudad de México y las Ramblas de Barcelona. Esto a consecuencia de la crisis sanitaria que pues a todos nos ha pegado de alguna manera, ¿no? Asimismo, se reflexiona los mecanismos que se generaron entre los miembros de los mismos grupos de ambulantes callejeros en relación a la indicación de obedecer y quedarse en casa. También, bueno, se realizó una metodología que ahorita la voy a retomar y los estudios de caso. Para dar inicio como a esta etnografía, esta investigación y este acompañamiento virtual, pues me vi en la necesidad de empezar a analizar los discursos que estaban generando los estados, las autoridades en ese momento. Pedro Sánchez en Europa, en España, empieza a decir que se va a dictar pues sí, el estado de excepción, por lo tanto va a haber toque de queda y aquí lo que hace más ruido es de que dice que con unidad, con responsabilidad y con disciplina social, pues esto se va a superar, ¿no? Pues está ahí como generando un discurso de confinamiento social, un discurso que motiva, pero también castiga al quien esté rompiendo con estas normas. Por otro lado, en la Ciudad de México, el doctor López Gatell dice que no hay necesidad de llegar a tomar decisiones extremas como las que se ven en Europa, donde se declara formalmente estados de excepción y que suspende las garantías constitucionales, lo que el gobierno en turno en Ciudad de México, en el país, dice que le están apostando a la conciencia, que la gente de manera voluntaria pues está
estará decidiendo quedarse en casa. Esto resulta igual una paradoja y contradictorio, ya que pues el grueso de la población en el país, tanto como en España como en Ciudad de México, pues le es complicado quedarse en casa. En específico, los comerciantes ambulantes no pueden acatar estas indicaciones, tanto toreros como manteros, pues deciden desobedecer, y más adelante vemos qué es lo que pasa, cómo empiezan a influir las percepciones a través del imaginario social del que están desobedeciendo a estas indicaciones. Bien, para dar cuenta de cómo se va generando estas percepciones virtuales, nos vimos en la necesidad de recolectar alguna información en las redes sociales. En específico, para este apartado, trabajé lo que es el Facebook, partiendo de la idea de que navegar en Facebook no es hacer etnografía. Por lo tanto, pues se trabajó desde 3 puntos distintos. Por un lado, pues algunas entrevistas, el focus group y una recolección y reflexión de los datos. Se trabajó también con 4 grupos distintos de los diferentes grupos que se están trabajando. Por un lado, los comerciantes del centro de la Ciudad de México. Otra página del Facebook que es Apoyo Total a Tianguistas y Comercios Ambulantes en la Ciudad de México. Para el caso de Barcelona, pues hay una página de Facebook que se llama Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y el Top Manta. Se trabajó estas 4 plataformas digitales. Ahora bien, para dar cuenta de ello, pues como ya lo mencioné hace un rato, los estudios de caso, se estaba trabajando con manteros, toreros. Aquí partimos también de otra propuesta, otra de las hipótesis, es decir, que en la Ciudad de México el comercio en vía pública se encuentra ligado directamente al clientelismo político. Como lo podemos ver en la fotografía de la parte de arriba, pues es una figura pues que es reconocida en el comercio informal en el centro histórico, que es Diana Sánchez, que ella se apropió del discurso y de la lucha de los comerciantes y del contexto en el que se encontraban para hacer de algo, de un interés individual de un partido político, pues hacerlo como más grande y apropiarse de ese sentido. Por otro lado, pues el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en Barcelona, pues ellos se ve que, pues ya desde tiempo atrás venían organizándose como un movimiento social, como una organización, como consecuencia de su situación como migrantes en un país ajeno al suyo, ¿no? Ahora bien, para dar cuenta de ello, pues se decidió plantear 2 preguntas detonadoras en las redes sociales. En un primer momento, pues en estos grupos que acabo de mencionar, planteé la pregunta como en los grupos pues sí, recurren a esta información que está ahí en lo digital, y les puse que cómo sobrevivir a la pandemia si el comercio en las Ramblas de Barcelona es considerado un delito. De por sí ya era considerado un delito. Ahora con la pandemia, pues se recrudece, ¿no? Aquí también cabe mencionar, y es de manera importante, que pues ha sido un poco complicado tener contacto con los manteros, con el Top Manta, ya que ellos pues sí tienen sus páginas de internet y demás, pero como es una organización y un movimiento social, pues difícilmente dan información a distancia. He platicado con ellos en algunas ocasiones y me han hecho la invitación de ir directamente, y con gusto me comentan que reciben y demás, pero a distancia es muy complicado. Lo que me han comentado, que ahí están los blogs, ahí están las páginas y demás, y que ahí puedo tener información, pero así resulta complicado. En ese sentido, pues se decidió recurrir a otra categoría metodológica, que es el ciberperiodismo, ya que esta herramienta lo único que hace y que es eficiente es empezar a analizar los diferentes notas periodísticas que ya generan algunos medios informativos para poderlas analizar. En ese sentido, pues yo retomé, aquí solamente pongo algunas de los encabezados de los medios informativos electrónicos, y con ello empiezo a analizar la percepción de los usuarios de estos mismos periódicos. Por ejemplo, hay una página que es de Crónica Global de Barcelona, de España, dice que manteros de Barcelona fabrican batas y mascarillas para los hospitales, mientras que por otro lado dicen que los manteros, el Top Manta, desaparece debido al coronavirus y que se están dedicando a la recogida de la chatarra, ¿no? Pues está lleno de contrastes, algunos están como a favor de estos grupos, otros están en contra, y toda esta información de los medios de información, pues se empiezan a generar
generar como esos dispositivos en el imaginario social de quien lo lee, lo escuche y demás, y esta es consecuencia de ello, lo que escriben y lo que aportan en las redes sociales. Aquí igual solamente presento algunas percepciones de algunos usuarios de las mismas redes, y por ejemplo, uno dice que por qué Calao prefiere a los manteros antes que al turismo, otros dicen que lo ilegal ya se convirtió en algo cotidiano, otros mencionan que pues esta me parece súper importante, de que dice amigo americano, España es tu amigo, estos salvajes no son españoles, denunciarlos y que los deporten a su país. Esto fue en un contexto de que pues hubo un contratiempo, un choque ahí con un turista norteamericano que los discriminó y les empezó a decir un montón de cosas, ellos se defendieron y aparte de esto, pues los medios de comunicación empiezan a jugar con esta información y a estigmatizarlos, ¿no? En estos espacios públicos. Y esto es resultado de estos dispositivos que van generando. En el mismo sentido, para la Ciudad de México, aquí me fue un poco más fácil, o me es un poco más fácil por el tema de la cercanía, también el contacto y demás, tener información directamente de ellos. Primero, sí he hecho trabajo de campo directamente, pues de manera presencial, pero esto lo tengo en otro capítulo. Esto es como la parte etnográfica en tiempos de pandemia. Aquí planteo esta pregunta, ¿no? Igual, ¿cómo sobrevivir a la pandemia si el comercio en vía pública se ha convertido en un estigma social debido a los comentarios de los medios informativos, del mismo estado y demás, Julio, ¿no? Donde 3 minutos. Perfecto, profesor. Para tal efecto, igual las respuestas de los mismos usuarios de estas redes sociales fueron directamente de ellos, los que están inmersos en esta actividad. Una de ellas, pues, dice que ella es comerciante de la calle Corregidora en el centro histórico y que le dijeron que, pues, ya de un día para otro ya no podía estar ahí, que tenía que estar limpio el espacio y ella cuestiona al gobierno, ¿no? Dice que por qué, pues, si el gobierno se preocupa por los de abajo, ¿por qué ahora de un día para otro pues los están desechando? Otra de sus comentarios dice que es fácil quedarse en casa cuando cada 15 días cobran un sueldo. En cambio, dice ella que los comerciantes, pues tal cual dice que hay que estarse jodiendo día a día para sobrevivir en estos espacios públicos. Y así, tengo como una serie de respuestas donde se empieza a analizar como todas estas percepciones a través de lo que es el mandar y el obedecer y el desobedecer, cómo se van generando estos estigmas a partir de las redes sociales. Igual aquí son otras percepciones que los que no están de acuerdo con la gente que sale, ¿no? Que dice que cuando se contagien, pues no pregunten por qué, que los hospitales están saturados, dicen que no entienden, que mejor se queden en casa y que son gente irresponsable. Todas estas percepciones, toda esta información, pues es consecuencia de lo que se ve, se escucha en los medios informativos y un montón de dispositivos que van construyendo esos imaginarios sociales. Y ya por cuestiones de tiempo, pues nada más voy a ir cerrando. Algo que me llama mucho la atención y que reafirma esto que se está partiendo de que en las Ramblas de Barcelona se gesta como un movimiento social. Ellos se organizaron y dicen que el corona hambre también mata y por lo tanto hicieron una caja de resistencia frente a la crisis que se está viviendo y pues un banco de comida también, no solamente para ellos, sino también para la gente que está en calle. Mientras tanto, pues en Ciudad de México, pues se sigue estando vinculado a alguna institución, en este caso Modecos, que ellos dicen que pues quedarse en casa no es un mandato, ¿no? Que confronta y desafía al comercio ambulante. Y ya finalmente, pues damos cuenta que en las redes virtuales, en especial Facebook, que para este apartado, surgen aportaciones que nos lleva a la idea de pensar que el imaginar social se construye desde las percepciones que operan con significaciones sociales, pero también influyen en los medios informativos. Existe una manipulación de comunicación a través de dichos dispositivos, que son las noticias, imágenes y difusión a través de las redes sociales. Es decir, operan con una maquinaria que transforma la realidad en un imaginario social inducido. En el caso de la Ciudad de México, los toreros no cuentan con una organización social para enfrentar la crisis sanitaria. En ese sentido, el periódico La Jornada en su momento dijo que los líderes de comerciantes usan gente vulnerable y se aprovechan para vender en el centro histórico y sobre todo en este contexto. Mientras que los manteros en Barcelona pues se consolidan como un movimiento social, no solamente en este momento, ya desde tiempo atrás, y pues siguen como con algunos proyectos que siguen en pie. Tanto así que ya tienen como su propia marca, que es el Top Manta, su banco de alimentos que les he mencionado, y pues ya tienen algunos otros proyectos, como por ejemplo una tienda que ya se está regulando y que pues va a ser competencia a las tiendas que se encuentran en las Ramblas de Barcelona. Y pues esto sería todo y pues muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Pasaríamos a la ronda de preguntas, comentarios, sugerencias, críticas. Creo que nos iban a alimentar con las que aparecen a partir de los participantes en el salón. Así es, doctor. Sí, sí. Aún Sí, Mariana, no por favor. tenemos en el chat. Yo creo que van a empezar a escribir ahorita. Sin embargo, nos llegaron por otras mensajerías. Sí. Bueno, al simposio, saludos, le mandan saludos a alumnas de usted, doctora Viv, que lo han estado escuchando. Y va Gracias. para usted las primeras preguntas. Bueno, la Sí. primera no es como tal pregunta, pero si pudiera brindar referencias o desarrollar un poquito más la categoría de seguridad ontológica. Y bueno, eso lo podemos relacionar con otra pregunta que nos envían, también para el doctor Abilio, ¿de qué manera podría transgredir la ruptura de la seguridad ontológica? ¿Se podría transgredir la ruptura de la seguridad ontológica por cuestiones de enfermedad por COVID en las formas cotidianas de habitar en las familias? Si quiere, comenzamos con eso y ahorita vamos con otras. Sí. Muchas gracias, Mariana. Había mencionado hace un momento que no hablaría de las cuestiones, por ejemplo, de tiempo, en tanto que la habitación del mundo, de cualquier ser humano, tiene relación con la espacialidad y la temporalidad. Los horizontes sociales se facturan a partir de las relaciones sociales y las relaciones de confianza, las relaciones de seguridad. Estas relaciones no son solo significaciones, sino se habitan como somatización, se habita como hábito, también como hábitos, como estructura y estructurante al mismo tiempo. Y esta crisis sanitaria lo que ha hecho es trastocar las espacialidades en donde se producen, digamos, las interacciones entre los sujetos. Al trastocar, por ejemplo, las fronteras de lo que se oculta, estoy hablando de la región posterior, y de lo que se exhibe, no solo volviendo a Goffman mismo, aquello que se dona y aquello que se emite, es decir, aquello que voluntariamente se entrega al otro en la interacción, sino también aquello que, a pesar nuestro, involuntariamente sale señalando algo, indiciando algo, como síntoma de algo. Todo esto tiene una espacialidad que somatiza, que sedimenta en el cuerpo y otorga confianza, otorga estabilidad, otorga seguridad. Y cuando hablamos de seguridad ontológica nos referimos más en el sentido cotidiano de la palabra, es decir, que un sujeto, cualquier persona, tenga en su desplazamiento por la vida diaria, por la vida cotidiana, tranquilidad, horizontes más o menos institucionalizados y también creativos. Y todo esto aparece, digamos, trastocado. Ahora, una enfermedad es el asedio de distintos microorganismos, en este caso el SARS-CoV-2, que produce, digamos, el COVID-19, lo que produce en la sociedad es, digamos, el temor no solo inducido por las medidas dictadas por las autoridades, sino como un remanente que radicaliza miedos anteriores, miedos que se intensifican con la inminencia de una enfermedad. Los asintomáticos, los presintomáticos, etcétera, son individuos sospechosos que, siendo incluso próximos, como los jóvenes, hijos, nietos, etcétera, se constituyen en agentes de inseguridad y de desconfianza.
una sociedad que sospecha, una sociedad que tiene miedo, un individuo que tiene miedo, una comunidad que sospecha, realmente está, digamos, desestabilizando las bases del territorio, del lugar y del cuerpo en distintas escalas. Entonces, aquí hay un problema que yo al inicio de la ponencia había señalado. Este es un problema, como Mauss y Lévi-Strauss decían, que es un crucero que posibilita la inter y la transdisciplinaridad porque habla como un hecho social total. Es un crucero que posibilita abordar tanto las cuestiones educativas, las cuestiones de salud, las cuestiones alimentarias, las cuestiones imaginarias, la memoria, el asedio de la imaginación, etcétera. Y nosotros estamos en, digamos, en la posibilidad y inclusive diría en la obligación de abordar esta problemática. Jamás la humanidad ha vivido esto y jamás tendremos esta experimentación planetaria de control social, etcétera. Para terminar, la cuestión de la seguridad ontológica, Byung-Chul Han y Slavoj Zizek en algún momento polemizaron sobre qué va a salir de esto. Yo pienso que, por ejemplo, habría que ver las escalas. A nivel social, de aquí va a salir mayor control, mayor dominio, digamos. Pero a escala personal, la catástrofe es mucho mayor. En muchos casos, las pérdidas son devastadoras y no posibilitan un retorno hacia algo. Claro también que el confinamiento ha posibilitado mejor comunicación en algunos grupos de familias, ha posibilitado la intensificación de actos solidarios al interior de la familia e incluso con algunas vecindades, muchas veces impulsadas por jóvenes. Sin embargo, el balance probablemente sea más negativo y, como repito, es un problema que habría que abordarlo de manera mucho más colectiva, mucho más planificada sistemáticamente y de manera inter o transdisciplinaria. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para usted? Sí, relacionado con esto, ¿podría fracturar entonces las expectativas sociales en el sentido de la protección social y familiar, además de la confianza establecida con uno mismo, con los otros y con las instituciones encargadas de esta seguridad en este contexto? Algo que solamente sugerí en la ponencia es que para observar el horizonte inmediato y de largo alcance, perdón, hay que zonificar y clasificar, digamos, los estratos o las clases sociales a observar. La respuesta, yo leí alguna vez una entrevista a Edgar Morin, otra a Saskia Sassen y a otros intelectuales, y muchos de ellos no tuvieron ningún empacho en decir que en realidad el encierro había sido para ellos una suerte de vacaciones, por las condiciones obviamente en las que viven, gentes que pueden tener los recursos como para hacer eso. Y es posiblemente que muchos de nuestros colegas o uno mismo tenga esa sensación. Sin embargo, para mucha otra gente, muchísima más, este es un problema muy grave que hay que, digamos, como decía, zonificar. Todos los intentos por polarizar las conclusiones, por pensar en negativo y en positivo, fracasan obviamente porque la sociedad no es uniforme, no es homogénea, porque incluso al interior de las propias familias, al interior de las mismas comunidades, la forma en que se habita la crisis sanitaria es diferenciada. De jóvenes a los ancianos, adultos, niños, etcétera, difieren y difieren también por género, por ingresos, por procesamiento de información. Un elemento clave para entender esto es con quién habla uno, a quién escucha uno. Nadie vive en el mundo solo.
han insistido, el caso de Julio, también Elisa, sobre las cuestiones institucionales, esta cuestión de globalización y sedimentación en cuerpos, en el caso de Edna, esta relación rural-urbano con Miriam y Noé, son solo elementos que hay que, digamos, subrayar y destacar para poder establecer niveles y escalas de análisis. No es posible entrar a ver algo si es que no se percibe la arquitectura del conjunto de la sociedad. Entonces, en determinadas familias la fractura será definitiva. Una muerte, no hay resurrección para una muerte. Un divorcio generalmente termina en eso. Los hijos de padres separados o ausentes definitivamente por la muerte, etcétera, son solo imágenes de un caleidoscopio inmenso que está exigiendo que los abordemos desde distintas perspectivas. Todo abordaje, digamos, disciplinar tiene que ser profundo en sí mismo, pero siempre buscando establecer puentes a las disciplinas vecinas. Eso es fundamental para poder entender esto. Y solo así podremos, de alguna forma, desde la antropología y desde las otras ciencias sociales, aportar no a la solución, sino a la disminución de los problemas que pueden acarrear en el futuro. El problema del global, digamos, sistémico del neoliberalismo y el enflaquecimiento de los estados nacionales, la privatización de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, son solo una escala macro sistémica de aquellas cosas que entran en nuestro cuerpo, que cada uno sufre en su soledad o acompañados en el dolor con sus familias. Y como vemos, las escalas son, digamos, mecanismos, instrumentos, herramientas metodológicas, pero que en la realidad funcionan como una imbricación total y que de alguna forma no se está atendiendo suficientemente ni desde el Estado, ni desde la academia y muchas veces desde la sociedad civil. La comunidad interpretativa es fundamental para poder entender cómo pienso y cómo digamos, habito esta crisis por aquello que he dicho de manera muy simple, con quién hablo, a quién escucho, a quién le creo. Gracias. Gracias, doctor. En el chat hay felicitaciones al trabajo de Julio César, bueno, a Julio César y su trabajo. Y hay una pregunta para Miriam. Al hablar de vivienda híbrida, también se puede hablar de roles sociales híbridos, esto debido a que se ejercen diferentes papeles en el mismo tiempo y espacio. Por ejemplo, padre de familia y jefe del negocio. Gracias. Hola, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? Hay una suerte de complementariedad y vinculación entre roles a partir de estos manejos, ¿no? de tiempo. En este caso, el trabajo se enfocó a una de estas dinámicas laborales, ¿no? Por eso resalta mucho esta situación de la agricultura y lo que sucede en la transición hacia el ámbito industrial. Y en ese sentido, me parece que uno de los elementos que hay que resaltar en estos actores que se ubican en estos contextos de transición rural-urbana es ese proceso en el cual ellos participan de un ejercicio de selección y también de combinación de elementos que en ocasiones parecen contrarios, en ocasiones tienden más a la complementariedad. Y creo que para el caso, ¿no? de Tlaxcalancingo hay un juego entre estos elementos, ¿no? Eso que parece contrario y esos elementos complementarios se funden y entonces hay un agricultor, empresario,
hay un referente donde, claro, eres el jefe de la industria, pero a la vez eres jefe de familia, ¿no? Hay un traslape entre estas dinámicas. Por eso justo uno de los elementos que también, ¿no? Con lo que se cierran las conclusiones y que justo por tiempo no alcancé a comentar, es esta dinámica de las ambigüedades controladas, ¿no? Hay un ejercicio de selección de suerte de juego donde estos actores hacen, ¿no? Este traslape de roles y a la vez, ¿no? Denotan estas dinámicas de agencia que ellos pueden tener, ya sea con estos usos muy prácticos, ya sea con el acomodo, reacomodo, ¿no? De sus haceres, ¿no? Para tener ciertos momentos y por lo tanto producir ritmos diferentes, ¿no? No solo como contrapuestos, ¿no? O como le hemos mostrado un poco con la intención de hacer el análisis entre lo rural y lo urbano, sino que pues ahí, ¿no? Complementándose y coexistiendo. Gracias. Bueno, creo que estamos en la hora. Muchas gracias, Elisa, Edna, Miriam, Noé y Julio, y a todos los que nos han escuchado, a quienes han preguntado, a los organizadores. Un abrazo para todos. Gracias.